¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia, soy Grace Balcázar y de verdad es un gusto y un honor poder estar con todos ustedes el día de hoy. Gracias por sintonizarnos, por ponerse en contacto. Me han llegado mensajes preciosos de todos ustedes a través de Grace Balcázar Art, que es el Facebook, a través de mi Instagram, que también se llama Grace Balcázar Art, y también a través de las redes sociales de Conciencia. Recuerden que estamos en YouTube, tenemos un canal en donde podemos ver repeticiones de los programas. Suscríbanse, díganos qué onda, díganos qué piensan, díganos qué quieren ver o a quién quieren que invitemos para estar en Conciencia. Ahora sí, ahí les va. Les presento a mi queridísima Julia Balcázar, quien me acompaña el día de hoy para hablar de la relación con el papá, con nuestros padres. ¿Cómo está esa relación? Yuli, felicidades por estar aquí. Gracias, de veras gracias. Estoy feliz. Felicidades a Conciencia por invitarte, sí. Más bien. Creo que de veras estoy muchas gracias muy contenta de que hayas podido venir, de que hayas aceptado. Sé que tu agenda está de repente medio apurada, sí. Pero aún así te diste una escapada para venir a platicar con nosotros. Pues siempre encantada, Grace, la verdad de que me inviten a platicar. Me parece un espacio como muy oportuno, me gusta muchísimo el concepto del programa, ahora sí que más que el nombre lo dice, ¿sí? Y ayudar, ¿no? Yo creo que todos estamos en un proceso de conciencia de todo, de conciencia de quiénes somos, de conciencia de valores, de conciencia de cómo podemos ser mejores. Y espero que el tema de hoy les ayude un poquitito a todos, pues no sé, igual a entender un poco más, a veces de eso se trata el proceso de conciencia, ¿no? Claro. De ir entendiéndonos más a nosotros, nuestras familias, los esquemas. ¿Qué pasa? Fíjate, Yuli, que tuve la oportunidad de estar la semana pasada en una casa de jóvenes que, bueno, como son menores de edad, ellos están detenidos, no es precisamente un cerezo, pero es un centro en donde ellos los readaptan para reinsertarlos a la sociedad. Y me decía la directora y muchas personas que trabajan ahí, el problema de todos estos chicos no es otra cosa más que la familia. El tema familiar que ellos viven es de repente muy, muy difícil y complicado, y es por esto que de repente ellos pues pueden llegar a cometer algún delito, confundirse y hacer cosas que no querían hacer realmente. Entonces, bueno, creo que el tema de hoy va a estar interesante porque vamos a hablar de esa relación precisamente con el papá y bueno, pues cómo nos afecta, ¿no? Sí, así es. Y claro, como tú bien lo dices, todo empieza en la familia. Por algo es el núcleo de la sociedad y es como una mini sociedad, ¿no? Si, todo comienza ahí, si todo se desarrolla ahí, tanto bien o para mal, siempre se refleja en la sociedad, ¿no? Se refleja fuera de las casas. Y el tema de hoy a mí me gusta muchísimo, sobre todo porque casi siempre se habla de la mamá, ¿no? Sí, casi siempre se habla de la relación con la mamá. Con la mamá, claro. A veces es de los primeros temas que surgen en terapia con pacientes, la mamá. Sí. ¿Qué onda con tu mamá y cómo te tuvo y cómo estaba ella cuando te concibió y cómo estaba ella el día del parto y cómo estabas tú cómo te llevas con ella? Pero pocos hablamos del papá. Fíjate que de repente yo, ahora que voy de repente a algunas instituciones a llevar apoyos, veo a muchas mujeres y me dicen... Acabo de estar en Tehuacán, que les mando un beso enorme en Tehuacán y en Tetela de Ocampo, y me dicen falta justamente la figura paterna, porque hay miles de maestras y todas son mamás solteras. Todas son mamás solteras, pero el papá, quién sabe, ¿no? No, y realmente no es que falte la figura paterna, eso es justamente de lo que podemos platicar mucho hoy, ¿no? Es que no es que falte el papá, no falta el papá para que un niño nazca, se necesitaron mamá y papá, ¿no? Sí o sí. Lo que pasa es que igual y sí falta el empoderamiento a la figura de papá, ¿no? O sea, somos una sociedad que de pronto, a pesar de que ha sido y es culturalmente un patriarcado en muchos sentidos, pero emocionalmente se ha empoderado mucho a la figura de la mamá, se habla poquito del papá, se le da muy poquita fuerza. Sí, y exactamente eso es de lo que venimos a hablar hoy, que yo creo que no es que hayan pocos papás, no es que el papá abandone por naturaleza. O que no esté. Es que creo que estamos funcionando de una forma en la que no lo estamos... ¿Viendo? No lo estamos viendo. ¿O no le estamos dando la fuerza? No le estamos dando la fuerza. Okay. Sí, creo que resulta muy interesante platicarlo,
porque sí, al parecer, no sé si ya fueron a ver esa película de Pixar que se llama Coco. Ya la vieron aquí mis compañeros, algunos yo ya la vi y no me gusta mucho la imagen. Me encantó la película, me encantó, si pueden verla, pero no me gusta mucho la imagen de la mujer mexicana. Nos deja muy mal paradas, como unas mujeres mandonas, totalmente intransigentes, totalmente incapaces de perdonar las infidelidades del hombre, unas cosas muy fuertes que probablemente tengan fundamentos verdaderos, pero bueno, nos sirven para hacer conciencia. Échenle ojo a la figura de las abuelas y de las mamás en esa película. Y que al fin y al cabo, digo, yo no he visto la película, me muero de ganas de verla. Es una belleza. Pero es esto mismo que decimos, o sea, se le da mucha fuerza a ese personaje, ¿no? Por decir. Sí, se le da mucha fuerza a ese personaje y llega la abuela que no quiere que el niño haga realidad su sueño, que no les voy a decir cuál es para no arruinárselas, a chanclazos, exactamente, llega con chancla. Entonces, digo, es una imagen muy fuerte de la mujer mexicana, ¿no? Yo sí ahí invitaría a reflexionar acerca de eso. El papá del niño, que se llama Miguel, que lo hace la voz de don César Costa, que es un adorado, le mando un abrazote, he tenido oportunidad de conocerlo ahora con el tema del sismo. Él está en UNICEF trabajando y hace la voz del papá, y hasta la voz de César Costa es así como una voz como más bajita, y las mamás hablan todas rudo, dan de gritos. Digo, ay Dios, ¿sí seremos así? ¿Será que sí somos así? Ojo, ojo mujeres, ojo, si quieren ser esa señora, adelante, pero dices, no creo. Qué interesante la parte de que hasta la voz, ¿no? O sea, sí. Como si de alguna forma también en esta escena es que el papá es como antagonista, ¿no? De la historia de la familia. Sí. Que la educación tiene que estar en manos de la mamá y de que si el niño la riega, entonces los ojos están apuntados a la mamá. Así es. Y claro que no, la realidad de las cosas, y como psicóloga y terapeuta, 50-50. es que claro que ambas figuras son determinantes en la formación del carácter del niño o de la niña, ¿no? O sea, y tanto el papá que sí estuvo o porque no estuvo, da igual, pero es una figura súper determinante. Y también creo que si cambiamos de chip con respecto al empoderamiento de la figura del papá, vamos a solucionar muchos de los problemas que tienen que ver con esto. Me gusta. ¿No? Me gusta esto. Sí, me gusta mucho cómo lo planteas, porque definitivamente lo ponen, como tú dices, en esta película es muy claro que es el antagónico, y el papá o es de plano un papá muy ausente, o de plano es el malo de la historia, ¿no? No se las vamos a arruinar, pero son personajes muy interesantes, todos ellos perfectamente bien construidos alrededor de nuestra fiesta de los muertos, pero sí, creo que la figura materna está como muy empoderada y no precisamente para bien. Ajá, exactamente. ¿No? Y de alguna forma la responsabilidad y la participación paterna un poquito como neutralizada. Exacto. ¿No? Entonces como que se pasó a fondo, ¿no? Esa imagen. Y ahí es un problema porque es como, no nada más es el no hagas las cosas, sino también es una postura a veces un poquito cómoda para los papás. Claro, por supuesto. Porque no me tengo que involucrar emocionalmente mucho porque ya está una figura. Eso es cosa de las mamás, ¿no? Pero también es quitarles una oportunidad, Grace. Sí, es cierto. Es quitarles una oportunidad. Es ciertísimo. A muchos papás que yo creo que quieren tener participación en la educación, en la formación. No los dejan. Exacto, y no los dejan. Implícitamente, ¿sabes? No es algo que se diga. No, es como un contrato no hablado, no verbal que existe en la sociedad mexicana. No sé, en Latinoamérica, más abajo de México, cómo se maneja en Argentina, en Chile, en Uruguay, pero creo que es algo similar, ¿no? O sea, somos un matriarcado extraño, porque a la mera hora también hay machismo. Entonces, bueno, imagínate la cantidad de mensajes, ¿no? Sí, es un tema muy rico. Muy intenso, es un tema que muy rico y que también, bueno, ya más adelante platicaremos incluso cómo la figura del papá también es determinante en la formación de una persona, ¿no? O sea, y sobre todo también por ahí el juego que tenemos mamá-hijo, papá-hija, ¿no? O sea, porque al final también para nosotras las mujeres el papá es la primera representación masculina que conocemos y eso es determinante, ¿no? Y es determinante, fíjense, es el papá o la mamá es nuestra primera relación con lo femenino o lo masculino. Entonces, qué importante darle la fuerza al papá, porque sí, a la mamá la tenemos pero bien checadita y la tenemos bien ubicadita. ¿Y al papá dónde anda? ¿No? Digo, hay papás muy presentes, también yo lo sé, que hoy en día también ya hay mamás que decidieron hacer esto y decir, llégale, compadre. y pero sí, normalmente la mamá es la que se encarga.
¿no? Así es. Sí. Y es a la que le ponemos más atención. Pero bueno, pues ya dimos así como introducción. Yuli, me encanta que estés aquí. Vamos a ir a una pequeña pausa. Vuelvo con ustedes. Estamos juntos aprendiendo y haciendo conciencia. Gracias por estar aquí. El modelo del padre mexicano. El rol del padre en la educación de los hijos es de suma importancia, principalmente para la construcción de su personalidad, su autoimagen y autoestima. Numerosos estudios concluyen que la presencia activa y estable del padre y una relación cercana con éste tiene un gran impacto sobre la formación de la autoestima de los hijos, porque satisface necesidades psicológicas profundas de los niños y adolescentes, que responden a 3 preguntas fundamentales: ¿quién soy? ¿A qué pertenezco? ¿Y de qué soy capaz? Estamos ya de regreso en Conciencia. Gracias por seguir con nosotros. Está conmigo Julia Balcázar. Estamos platicando acerca de la figura paterna. Yuli, ya dimos una gran introducción acerca de cómo se maneja un poco la familia mexicana. A mí ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo influye esta figura, no esté, haya sido el papá que solo es papá porque tenemos su ADN? ¿Cómo influye esta figura en nosotros desde niños? Porque, bueno, ya vimos en esta cápsula que me encantó de cómo positivamente un papá presente puede ayudar a un niño, ¿no? A la autoestima, a la construcción de la persona, etcétera, ¿no? Pues es fundamental. O sea, el papá, como cualquier otra pieza de la familia, es fundamental. O sea, es como un mito pensar que depende de la mamá y que la mamá sostiene, como decíamos, la educación o sostiene la armonía y la funcionalidad de un hogar. La figura del papá es básica desde el momento en el que es partícipe en la concepción de los hijos, ¿no? Claro. Y que forma una unidad con la mamá desde el inicio, ¿no? De la familia. Y es fundamental porque representa muchas cosas. Al final hay mucha simbología en las figuras mamá-papá, mucha simbología arquetípica como muy implícita que se ha ido construyendo con el paso del tiempo, de la cultura. Por ejemplo, ¿cuál sería? El papá, pues el papá representa mucho la productividad, la capacidad de hacer las cosas, representa a veces, pues claro, la parte masculina, ¿no? De la energía masculina de la familia está depositada en él. Afortunado o desafortunadamente representa también al proveedor, ¿no? La estabilidad de una casa. Si nosotros nos ponemos a pensar, el papá tiene muchísimo peso encima, en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque por cultura, naturalmente, o lo más común es que sea el proveedor, que la estabilidad, por decir, económica de una familia esté en manos de la figura del papá, de la figura masculina. Y esto es bueno y no, porque es bueno porque, bueno, es su función y es una responsabilidad que casi todos sacan adelante de la mejor forma, pero también de alguna forma los priva de poder ser partícipes de la parte afectiva, ¿no? Entonces, tenemos sobre todo en las culturas, en nuestra cultura y las latinoamericanas, papás que se ponen el traje de proveedor, pero que a veces son un poco distantes emocionalmente, justamente por esto, ¿no? Porque se la creen que su función es esa, y se la creen también de alguna forma representan una cierta autoridad, ¿no? Claro. Y entonces muchas veces los papás tienen mucho miedo de acercarse a los hijos desde el amor, desde el apapacho y la afectividad, desde el corazón, porque piensan que su autoridad va a ser amenazada, como cuestionada. Sí. Fíjate que ahora que lo dices, sí existe muchísimo esa situación en la cual la mamá llega y ahora que venga tu papá vas a ver nada más. Entonces el papá que lleva todo el día trabajando y para lo poco que ve a los hijos, en un esquema muy tradicional en donde solo trabaje él, y va a llegar a regañar, porque ya la mamá lo puso en esa
cuestión en un tema que él ni estaba presente y que tiene que llegar a hacer el papel de ogro, ¿no? Entonces, imagínate qué desgastada está esa imagen y qué tristeza para un papá que, como tú bien dices, no tiene oportunidad de mostrarse como un papá cariñoso, lindo y como ser la parte bonita de la vida de un niño. No tiene oportunidad de mostrarse. Exacto. Porque al fin y al cabo llega una familia a hacer un rol como si fuera un puesto de un trabajo, ¿sabes? O sea, muchas veces no tienen oportunidad de mostrarse porque en la familia también llegan a liderar un sistema como si fueran los jefes de ese sistema y como si las órdenes se dieran por lo que ellos dicen o no dicen. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros o las mamás ponen a los papás en una posición así? Inmediatamente hay un alejamiento también emocional y a veces un poco sentido de pertenencia a la familia. Hemos visto mucho familias en donde la mamá y los hijitos están muy compenetrados, como si fueran un grupo, y el papá un poquito rezagado. Tú fíjate, Grace, cuando, por ejemplo, sucede mucho. Que los ves en los restaurantes, en un parque, como que el papá un poco en su rollo y la mamá y los hijos. Es cierto, ¿no? Es cierto. Es triste, pero es la verdad, ¿no? Y sí es triste, ¿por qué es triste? Porque creo que eso puede cambiar en el momento en el que como pareja, como familia, se acuerden cosas más justas en el sentido, no nada más igual económico, sino de funciones, ¿no? De que ahora yo como mamá sí me voy a aventar este asunto de apoyar con esto económicamente o de regañar a mi hijo y ahora a ti te van a tocar 2 horas para jugar con él. O una horita después de cenar. Porque no les toca como la parte bonita a los papás. Eso es lo que estamos. No. Muchas veces no les toca. No siempre. Fíjate que nos han llamado, Yuli, pero creo que con el caso totalmente opuesto. Mira, Antonio Romero nos dice, soy padre soltero, me es muy difícil trabajar y cuidar a mi hijo. ¿Cómo ser mejor padre? Pues mira, este es un caso diferente. Diferente, papá porque soltero, no es como el típico. Como César Costa en los 90. Sí, exactamente, como el programa buenísimo, por cierto. Buenísimo. Y que al final yo creo que el papá tiene la misma capacidad de ser papá soltero que la mamá soltera y que es lo mismo. Y cómo ser mejor, pues yo creo que si tú ya estás en esa situación y tomaste la responsabilidad de hacerlo, ya eres un buen papá. Empezando es papá por guerrero, ahí, es ¿no? lo que dicen aquí en nuestras cámaras. ¿Es papá claro qué? Que sí, guerrero. Guerrero, sí, claro, sí, claro. Hay muchos papás que son lindísimos y son la figura de papá y mamá y les toca ser mapá. Y que yo creo que ya con aventarte la responsabilidad de serlo, ya estás siendo buen papá de entrada, ¿no? O sea, por inicio. Y luego, ¿cómo puedes ser mejor papá? Pues como puedes ser mejor mamá, como puedes ser mejor persona, trabajando en ti, trabajando en que tú estés bien. Mucho que pasa con los papás y mamás solteros es que dejan de verse a ellos. Porque están muy embebidos con el tema de la responsabilidad, ¿no? Sí, como que se echan hacia el hijo, o sea, volcan todo su ser para el hijo, porque pues uno se tiene que repartir. Entonces yo creo que una parte bien importante es cuando tú eres papá, mamá soltera, da igual, o tienes una responsabilidad, trabaja en ti. Y no te dejes de ver, no dejes de ver tus necesidades, no dejes de ver lo que tú quieres. Pon mucha atención en ti, en que tú estés bien, para que entonces puedas estar bien, para ser mejor para tu hijo o tu hija. Pero ya eres buen papá de entrada por aventarte el tiro. El tiro de ser papá soltero. Exactamente. Nos dice Carlos Carretero, mi esposo trabaja y yo cuido a mis hijos, pero tengo problemas con su familia porque ven mal que yo esté en casa. ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Mi querido Carlos, yo te diría que hay acuerdos entre la pareja. Eso es tema de ustedes, ¿no? O sea, si ellos tienen como acordado que la mujer sale a trabajar y él se queda a cuidar a los niños, bueno, pues ese es tema de pareja, ¿no? Y no está bien ni mal. No. O sea, en los acuerdos de pareja, claro, de familia, no hay bien o mal. No hay respuesta incorrecta. No hay instructivo. No. Y eso yo creo que, mira, como también luego las familias mexicanas somos bien muégano, y digo muégano no nada más como la familia nuclear papás-hijos, sino somos muégano porque metemos al tío, al compadre, al abuelo, no nada más a la casa, sino los metemos a opinar, ¿no? Es cierto. Y no digo los metemos a opinar porque les preguntemos, los metemos a opinar porque a veces opinan y los escuchamos y nos afecta. Exactamente. ¿No? Sí, porque de que opinan, todos opinan. Sí. Los invites o no los invites. Pero depende de ti si tú le vas a dar esa energía y ese peso. Esa fuerza. Tan importante a alguien externo que no vive en tu casa y que no sabe cómo funcionan tus cosas,
a que decidas si está bien o está mal, que tú eduques y que tú críes a tus hijos. Por algo está funcionando así el sistema. Claro. Más bien yo le preguntaría, ¿funciona para ti? Exacto. Si funciona para ti, ya, olvídate, ya no hay más respuesta. El problema se acabó. Dice Pedro López, ¿qué es la nueva paternidad? A ver, ¿cuál nueva paternidad? Mi querido Pedro, la paternidad es paternidad aquí en China desde siempre, jamás. Tengo 2 hijos, pero me cuesta mucho atender mi trabajo y mi familia. No es que sea nueva paternidad, yo creo que los papás están tomando riendas que antes no, pero así como que, ¿qué novedad? No. Porque ha existido siempre, ¿no? No, la nueva paternidad como tal no, es un término que no, tal vez no sé si yo entiendo muy bien, pero sí es verdad esto, que los papás están, si se refiere un poco a esto, sí, de tomar un poco más de participación y no nada más ya grande, sino, por ejemplo, lo que está pasando ahorita, no sé si tenga que ver con eso lo que comenta, pero que desde que la mujer está embarazada y ya nace el bebé. Claro, que están más involucrados, el papá, ¿no? El papá está más presente, está más metido. Y eso es una belleza, ¿eh? O sea, eso es una belleza porque eso es un adelanto a lo que explicábamos en el primer bloque, de toda la diferencia y todo el rezago que se le ha dado a veces con este rollo al papá, y empezar a involucrarlo desde el embarazo y desde que el bebé nace, es una belleza, es una bendición para la familia, porque entonces ya después el papá se va a sentir que es parte de ese sistema y se va a poder también compenetrar y más afectividad y más participación. Y más cercanía. Bueno, además, papá, ¿qué crees? Eres parte de esa familia, ¿no? Sí. Es que tengo una se va a noticia. sentir que es parte. Pues se va a sentir que es parte porque es parte. Sí, ¿no? porque es parte, porque así es. Vital. Porque igual hemos funcionado de una manera un poco extraña, ¿no? Pensando que tal vez al papá no le tocan cosas como cambiar pañales y demás. Así es. O sea, de hecho hay estudios que demuestran que en el embarazo hay un intercambio hormonal con la pareja, con el hombre, en el que el hombre se vuelve partícipe también del proceso biológico. Claro. Del proceso biológico de ese nuevo nacimiento. Y por eso algunos de los papás a veces reportan las náuseas, ¿no? Porque hay algo ahí. Sienten los síntomas de la mamá embarazada. Y bueno, la nueva paternidad, como tú nos decías, Pedro, a lo mejor te refieres a que un papá se haga cargo de su familia, además sea el proveedor. Creo que eso se ha dado en hombres y mujeres desde siempre, porque hay papás que enviudan, hay papás que de repente están solos o la mamá decide abandonar la familia, lo que quieras, ¿no? Pero sí ha existido desde siempre, ¿no? Sí ha existido, y una nueva flexibilidad que pues a mí me parece muy, muy oportuna en estas épocas, sobre todo es que como ya ambos papás trabajan, tenemos la oportunidad, si así lo queremos y lo queremos aprovechar para algo positivo, de que cuando la mamá esté trabajando, el papá pueda aprovechar para tener estos momentos especiales con los hijos, ¿no? O sea, y cercanía con ellos. Y que también un poco como relajar esta parte de solo yo soy el proveedor, entonces tengo tanta presión de traer toda la comida a mi casa que no me puedo dar, ya no tengo energía ni oportunidad de poder tener espacios de afectividad con mi familia, ¿no? Claro, y de jugar con ellos y de tener otro tipo de actividades. Si tú lo quieres ver como algo negativo de que los dos papás trabajen, se puede ver, ¿no? Porque hay algunas secuelas no tan bonitas, pero también puede ser una gran oportunidad de esta nueva era en donde la competitividad laboral no nada más está en los hombres, sino también en las mujeres. Entonces aprovechemos esa oportunidad para que haya más equidad en las familias. Y que estos roles se disuelvan un poquito, ¿no? Exactamente. Me gusta dejar este bloque con ese concepto para volver con ustedes después del corte. Esto es Conciencia. Los papás son diferentes alrededor del mundo, enseñan diferente, educan diferente, aman diferente, son más cercanos o más distantes, y esto depende del tipo de cultura en el que se encuentran inmersos. ¿Cómo son los padres mexicanos y cómo los percibimos? Aunque los roles han cambiado, ellos siguen siendo los principales proveedores de las familias de la nación,
Aunque la inserción de la población femenina en el mercado laboral ha tenido impacto en la economía familiar, siguen siendo ellos quienes aportan mayores ingresos económicos. También es importante mencionar que los padres modernos se involucran mayormente en la crianza activa de los hijos. Ya estamos de regreso en Conciencia. Gracias por escribirnos. Me acaban de mandar un WhatsApp, gracias al WhatsApp de Conciencia, que qué película estamos hablando. Nada más y nada menos que la que está por todos los cines y de moda en estos momentos, llamada Coco, que es una caricatura de Pixar que está perfectamente bien llevada. Así como dato curioso, les digo que se tardaron muchos años en investigar todas las tradiciones mexicanas, se fueron a algunos pueblos. Y pues hablando de eso, fíjense, ven a las mujeres mexicanas como la típica mujer que está en un matriarcado en donde pues es bastante ruda la señora, ¿no? Yuli, surgió ahorita platicando en el foro una pregunta o un comentario muy interesante de nuestros compañeros de las cámaras, porque además se pone bueno aquí la charla acerca del tema de qué onda con esa figura del papá, que el papá llegaba nada más a reprender a los hijos si era posible a pegarles, y entonces ya se deshacía cualquier tipo de relación con los hijos, ¿no? Que mi papá pues va a llegar a regañar, a lo mejor ya que ni me veo, que ya estoy yo dormido, ya qué miedo, ¿no? Sí, una figura, como decíamos, como de gendarme, ¿no? O sea, sí, que llegaba a pegar o a dar órdenes sin preguntar. Sin preguntar, exacto. Y la cuestión aquí, bueno, lo que comentábamos, ¿no? O sea, es que al fin y al cabo era muy amenazante para el papá no tomar este papel por el miedo de perder esta figura de autoridad, ¿no? Claro. Porque al fin y al cabo, este es un mito que tienen, y sobre todo tenían mucho los papás, de que ellos tenían que llegar a poner orden y tenían que ser figuras de autoridad. Pero también lo que comentábamos es, pues al fin y al cabo, el respeto sin amor no es respeto, es temor. Entonces, la educación desde el miedo no funciona. Unos hijos que tienen un verdadero respeto por sus papás, lo tienen porque hay mucho cariño, porque hay mucha afectividad de por medio, hay mucha admiración también, pero una admiración muy amorosa, no desde el miedo. Pero ¿no? admiración honesta, porque cuando alguien tiene miedo, cuando está con la figura que le produce ese miedo, se porta bien, pero hay que se vaya ese personaje y se portan pero fatal, porque realmente es una persona que no ha entendido cómo debe portarse y cómo es el respeto, como tú bien dices, ¿no? Entonces, ojo, papás y mamás, una cosa es que tus hijos te tengan pavor y que delante de ti no digan nada, porque así pasa, ¿no? Sí. Y se da la media vuelta el papá o la mamá, ¿y para qué quieres? ¿No? Y yo creo también aquí una parte bien importante, Grace, del papel de la mamá. O sea, del papel de la mamá, permitiendo, y no nada más permitiendo esto, sino promoviéndolo, al decir lo que comentamos también ahorita de, espérate que llegue tu papá y vas a ver cómo te ve. Ahí, ojo, mamás, porque creo que le están dejando la peor tarea a los papás. La peor parte. Y eso no se vale. Mejor hay que empezar a trabajar en uno mismo como mamá y como autoridad, y también los límites y el respeto y las reglas, y ver cómo podemos funcionar en casa de forma que no tengamos que llegar a la emergencia como el de rompas en caso de incendio. Ajá. Así es como de va a llegar tu papá y te va tu papá y eso, a darte de cuerazos. No, y eso promueve hasta pegar sin preguntar, como tú dices, sí, ¿no? Sí. Y promueve esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, también es muy importante comentar que es una participación de dos. O sea, que los roles que tienen los papás no son solo por el carácter del papá o de la mamá, también son mucho por la mezcla y la interacción, los acuerdos a los que llega esta pareja. ¿Sí me explico? O sea, es un todo, no es un mito pensar que en una pareja de papá y mamá está el bueno y el malo. Eso no existe. No existe. Todos los acuerdos serán explícitos o implícitos, pero están establecidos. Entonces, esta parte de empoderar al papá, de darle fuerza y sobre todo de darle permiso de ser él, de mostrarse y de vivir su afectividad con su familia, no nada más depende de cambiar el chip en el papá. Depende de cambiar el chip en toda la familia. En todo el clan. Sí, como tú bien decías en el bloque anterior, ¿no? De repente se ven el clan, ¿no? De la mamá, y los hijos están, ay, mi mamá, y al papá lo relegan un poco, y entonces sí, el modo de convivencia es un poco agresivo y es un poco no cercano, ¿no? ¿Cómo afecta la autoestima para bien? Yo te voy a poner en positivo ahora, cuando un papá sí es presente, cuando un papá sí está involucrado con los hijos, cuando un papá sí está ahí para ellos. Qué buena pregunta, porque yo creo que
la cuestión del papá es de lo que más influye en la autoestima del hijo y la hija. O sea, si nosotros vemos como secuelas inmediatas, la educación de la mamá tiene unas muy específicas, ¿no? Pero el papá tiene que ver mucho con el autoconcepto y la autoestima del niño y de la niña, porque el papá reconoce y aprueba en muchos sentidos. Es una figura de mucho reconocimiento y aprobación. Pareciera que estamos esperando siempre la aprobación de mamá, pero fíjense qué importante. La de papá es muy relevante. No por este mismo sistema en donde el mismo papá reconoce y aprueba muchas cosas. Entonces, se vuelve el reconocedor y aprobador oficial. Entonces, en los niños, no en todos los casos, obviamente hablamos de generalidades, ¿no? Pero también igual ahí en casita deberán pensar, pues no, es que en mi casa es totalmente diferente, pues por supuesto, ¿no? Pero en términos generales, mucho tiene que ver como la aprobación de, por ejemplo, un hijo, ¿qué tanto se siente suficiente para su papá? Y si en la infancia no lo vivió, no vivió esta aprobación, generalmente van a ser niños, jóvenes, adolescentes, adultos, que estén buscando la aprobación del papá constantemente. Okay. Sí, ¿Sí me explico? Fíjate, qué importante para la personalidad, ¿no? Sí. Qué importante. Y en el caso de las niñas, por ejemplo, como lo que comentábamos, de que el papá es la primera figura masculina con quien se tiene interacción, no es broma todos los chistes que hacen como de cuando la niña es chiquita y es que mi papá es mi novio, ¿no? O sea, esto tiene una razón. Eso no tiene nada de malo, es natural, es parte del desarrollo psicosexual y el desarrollo de la persona normal, natural. Y eso es porque es como el primer amor. Se oye muy raro y como que se oye muy bizarro, pero es como el primer amor el papá. Claro. Entonces, cuando la relación es tan distante por esta situación que decimos, etcétera, etcétera, también hay un fallo en la forma de concebir la relación con el otro, desde tu mujer, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que el papá pueda tener esta afectividad, pueda tener esta cercanía, para que luego la niña también, cuando sea joven y sea adulta, pueda tener relaciones de pareja un poquitito más sanas, ¿no? O sea, dentro de lo que se puede. Pero es súper determinante esta influencia. ¿Qué tal, eh? Y de repente como que ni le damos fuerza. O sea, lo vemos como que la parte del papá es proveer y ver que nada falta en la casa. Y que ya esos esquemas están cambiando afortunadamente, como tú dices. Y se está terminando eso y entonces hay más convivencia. Los papás que sean, bueno, los nuevos papás, pues no son nuevos porque ya hay muchos que se manejan así. Y si alguien enviuda, pues enviudó desde hace años. Sí. ¿No? Pero creo que sí, ese concepto de que ya no tenemos que dejar el niño con una mujer, con una figura femenina, es básico, ¿no? Porque también es nuestra relación, como tú dices, con el mundo de la aprobación, de proveer, de trabajar, de tener éxito, de brillar, ¿no? Es un mundo muy lindo y muy rico el del papá, ¿no? Y que claro, si se tiene contacto con él, también hay situaciones, pues así es, ¿no? O sea, papás que ya no pudieron estar y que se tuvieron que ir y son, claro, cosas que se tienen que trabajar en terapia porque al fin y al cabo, yo lo que digo es, un papá, aunque no esté, es una influencia. O sea, aunque no esté en tu vida, está influyéndote al no estar. ¿Qué pasa cuando el papá no está? Y ¿cómo es esa influencia para los pequeños? Puede variar mucho, porque evidentemente todos los seres humanos somos súper diferentes. Todo tiene que ver mucho también con cuando no está, porque, por ejemplo, hay un abandono, la postura que tomó la mamá ante eso, el niño lo va a absorber absolutamente. Si la mamá después de eso se la pasa diciendo que los hombres son unos malditos y que todos te dejan, y porque claro que va a ser un niño o una niña que va a crecer pensando que la gente lo va a dejar, ¿no? O sea, es muy importante también la influencia. Sí, ojo mamás, cuando hay separaciones del papá y ustedes se quedan con los niños, ojo con lo que dicen del papá. Porque muchas veces... Aunque estén muy dolidas, no les arruinen la vida a los hijos con eso. Exactamente. Porque es su papá. No es que de verdad, una cosa es la relación de pareja, en donde el cuate puede ser lo peor y tú decir, lo odio con odio jarocho, eso es una historia. Pero como papá de tus hijos no se vale. Porque eso es contigo, exactamente. Exacto, entonces al final, pues claro, depende, por eso cuando me preguntas te digo, híjole, depende toda la historia, porque claro que hay
haber habido casos donde deja de estar el papá, y por supuesto que hay muchísimo daño, pero más también por lo que se vive, por lo que el niño escucha y demás. Hay otros casos que no. Al final siempre se debe de trabajar como una especie de duelo de no haber tenido a la persona cuando estuvo, Claro. pero se puede trascender y se puede superar. Claro. Es que, a ver, decían por ahí que la gente no cambia, pero ¿qué creen? Si esa persona quiere, sí cambia, sí puede ir a terapia, puede trabajar y sí se puede. Por eso estamos aquí juntos haciendo conciencia. Vuelvo con ustedes después del corte. Gracias. Los padres mexicanos están cambiando y buscan ser miembros activos en la crianza de sus hijos, amorosos pero también formativos. Sin embargo, hay cifras que muestran una realidad preocupante. Por ejemplo, que la participación de los papás en actividades que promueven el aprendizaje y la preparación para la escuela de sus hijos es de solo 14% comparado con 62% de participación de las madres, según datos de la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres, ENIM 2015. ¿Eres un padre mexicano que se involucra con sus hijos? Recuerda lo importante que eres para ellos. Ya estamos de regreso con ustedes en Conciencia. Creo que este programa tiene una belleza así como colateral, como esa película que se llama así, y que es como retomar, Yuli, la parte afectiva del hombre, que ya está cada día más permitida, que ya se vale que el hombre llore. Cuando vayan a ver Coco, los que no la han visto, espero echen lagrimita, y ya no se ve mal, porque antes sí vivimos en un tema de represión así de los hombres muy, muy fuerte, que creo que se está terminando. ¿Esto cómo influye en cuanto a ser papá? Muchísimo, porque hoy en día al papá se le permite que sea un hombre sensible, cariñoso y que además sea proveedor, si es que le toca ser el proveedor de sus hijitos. Sí, ¿no? sí. Y sobre todo el punto de papás, permítanse también. Permítanse tener una parte, escuchar un lado femenino que todos tenemos, las mujeres también tenemos una parte masculina y no hay ninguna amenaza en ello, como su sensibilidad. Permítanse ustedes y mamás, permítanles a ellos, ¿no? Desde incluso el embarazo, ser partícipes, asistir a las sesiones que se tengan que tener, involucrarse. Cuando nazca también pedirles que hagan tareas, aunque ustedes crean que no van a poder, no los minimicen y háganlos parte de, porque desde ahí ya hay un involucramiento y es mejor que el involucramiento empiece desde que los hijos nacen a que después cuando tienen 15 años tú ya quieres que tu esposo sea parte de, tome decisiones, se acerque, platique con tu hijo de sexualidad. Cuando nunca ha platicado. Si no lo has promovido, ¿no? Y nunca han hablado, ¿no? Uh-huh. Fíjate, dice Nadia Pérez, tengo problemas con mi pareja y mis hijos ven todas las peleas. ¿Cómo ayudar a mi familia? A lo mejor no está tan padre que vean todas las peleas. ¿Qué onda con eso? Yo veo que de repente hay papás que se están matando con la mirada, pero silencio como que con los hijos. Sí. Pero de todas maneras los hijos se han enterado, ¿no? Se siente, eso es una falacia. Pero, ¿o no? pero fíjate, Grace, que no es lo mismo que se sienta a que sea una violencia o una agresividad explícita. Claro. Cuando ahorita tú dices, es que no está tan padre que vean las peleas, no está padre. O sea, no está tan padre, no está nada padre. Y la cuestión aquí es un poco también tener la inteligencia emocional y un poco la autorregulación de decir, en este momento no es el momento y ya veremos cuándo lo podemos platicar, pero no podemos tampoco como intoxicar a nuestros hijos de esto que está pasando. ¿Por qué? Porque tus hijos tienen el mismo derecho de tener una buena relación contigo como papá que con su papá. Claro. Entonces, cuando tú haces eso, dañas el concepto.
dañas, cuando tú embarras... Dañas la imagen, ¿no? Dañas la imagen. Cuando tú papá. embarras a tus hijos en todos tus problemas de pareja, Sí, olvídate. dañas la imagen Sí, que ojo, hay. ojo, señoras y señores. Una cosa es su relación de pareja y otra cosa es cada uno de ustedes respecto a sus hijos. Son dos relaciones distintas. Totalmente. ¿No? Para bien y para mal. Obviamente cuesta trabajo, pero un tip que yo les puedo dar es, vayan a una terapia de pareja en donde puedan solucionar eso. Igual y gritonearse si es necesario, todos nos tenemos que gritonear de vez en cuando. Y ya luego... Pero en un foro imparcial, no en casa de los pobres. En el espacio ideal. Exactamente. ¿No? Dice Antonita Ramos, ¿qué papel juega el padre mexicano? Por desgracia mi pareja me abandonó y yo soy quien se encarga de todo. Sí, a mí me gustaría que explicaras un poco más la influencia del padre ausente, porque decías, o no esté, es influencia. La influencia del padre ausente, que de plano no pudo estar porque, y no hay contacto, comunicación, vamos a pensarlo de esa forma, también tiene que ver mucho la madre que se queda, que decide también dejarle de ese papá ausente, ¿no? Lo que decíamos, tú tienes la decisión de hablarle pestes a tu hija de quién fue su papá, porque al final el papá ausente vive en la cabeza del niño. Claro. El niño se tiene que hacer una idea de quién fue esa persona. Cuando yo en terapia trabajo las figuras mamá-papá, no trabajo a la mamá y al papá real porque no están ahí. Trabajo a la figura que el hijo se hizo. Se hizo de ellos. Se hizo. Wow. Es una percepción. Qué interesante. O sea, al final con lo que tú trabajas como persona no es con quién es el otro. Trabajas con la percepción que tú tienes del otro. Con quien el hijo cree que es el otro. Yo le diría, ¿cómo puedes tú ayudar a construir un papá no tan ausente o un papá ausente que no sea tan dañino para el desarrollo? Que tenga una buena imagen, claro. Sí. Otra vez vayan a ver Coco, por favor. Es que ahí pasa todo esto. Sí. Ahí al papá, a la mamá la ponen barrida y regada porque es con chancla en mano, literal. Y el papá es un mala onda que también abandona y también todos lo deben odiar. Entonces, vean esa película porque sí como que nos da muchísimas pistas de lo que no está tan padre porque al final, bueno, como da un giro la trama de esta historia, pues ya te das cuenta que los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos y que la superestrella de la película pues tampoco está buena onda. ¿Sí? Y también un poco con esta cuestión del padre ausente, hay otra cosita que a mí me gustaría agregar. Cuando el padre está ausente, en muchos de los casos, sí está ausente también porque la mamá lo ha hecho ausente. Sí, Okay. ¿por qué? Porque hay muchos casos, por ejemplo, yo lo que he visto en sesiones y demás, de los hijos, es que yo quiero buscar a mi papá, pero no sé cómo va a reaccionar mi mamá. Ándale, lo hacen desde un miedo porque sentirían que están traicionando a la mamá al querer ver a su papá. Fíjate Cuando qué yo interesante, creo y sí pasa que en mucho. muchos de los casos está ausente porque no hay de otra, porque el papá se fue y casi que a veces se fue a otro continente a vivir. Claro, claro. Pero en muchos de los casos podría no estar tan ausente si tú como mamá permitieras más la interacción. Una cosa mucho que pasa ahora con las parejas que se separan es, tu papá no te da dinero, no apoya para la pensión, entonces no puedes verlo. Y la mamá se acusa con el hijo, ¿no? El mala onda no te da ni un quinto. No, y no nada más eso, Grace, sino si no te da dinero, no puedes verlo. Entonces doble castigo, entonces, ¿no? El chamaco sin dinero y sin papá. Sí, ¿no? Exactamente. Fíjate. Entonces yo sí creo también en este caso que a veces la distancia, a veces es opcional. Si tú le quieres dar un giro a esa distancia, puedes hacerlo. Dice Daniel Fuentes que esto me interesa mucho. Mi padre me abandonó y ahora tengo miedo a no ser buen papá por no tener una figura paterna. Otro que es padre de 2 niñas, 5 y 8 años. Su mamá nos dejó. Recomendar algún lugar para tomar terapia. Pablo, cómo ser mejor padre, cómo ayudarlos. Pedro Sánchez. Mi pareja me dejó con un niño, ahora no sé qué hacer, cómo ayudar, pero mi hijo con la figura, algún consejo. Sandra Ramírez. O sea, muchísimo... me encanta que todos quieren ir a terapia, está buenísimo. A mí también, y me encanta que sea un tema que provoque muchas preguntas. Y fíjate, me encanta cuando alguien dice, no me quiero parecer a mi papá o a mi mamá. Creo que estamos, como se llama este programa, haciendo una conciencia, porque la conciencia de esa parte negativa que no quisieras repetir, la estás teniendo para poder cambiar. Porque nos decían, oigan, ¿sí se puede cambiar? Sí, si ustedes quieren, sí pueden, con mucha conciencia. Claro. Cuesta trabajo. Claro, queriendo y aplicándote también, porque luego hay una cosa
Una cosa con la terapia que pasa que a veces muy chistosos porque igual piensan que solo con la terapia es mágica, ya solo yendo, ¿no? Es un esfuerzo también de querer cambiar y llevar muchos mini cambios a tu vida. Así es. Y también pensar, hay muchas cosas, todos decimos, yo no me quiero parecer a mi mamá, a mi papá en este sentido, pero el punto es saberlo. Y el punto también, otra cosa muy importante, cuando aparece tu hijo, todo cambia. Y el amor por los hijos es mágico. Es una cosa incomparable. Entonces, yo por lo que yo he visto, por ejemplo, muchísimos hombres y mujeres que cuando ya tienen a su hijo, ya es otra historia. Hacen cosas que yo jamás en la vida creí que fueran a hacer. Claro. Por el cariño, el amor que le tienen a esa personita. ¿No? Oye, ¿qué les recomendaríamos, Julie? Pero estamos a punto de cerrar este programa, por desgracia, porque está muy interesante y te agradezco que hayas venido. ¿A dónde les recomiendas acudir? Hay una dirección con ella directo que se llama Psicoprogress, que ya estaba saliendo el Facebook, y no sé si tu teléfono, si quieres dar algún dato, o a quién recomiendas como terapeuta de pareja o de familia. A mí me encantaría que igual y todas estas personas que tienen inquietud me contacten, escríbanme. Claro. En dado caso ya les daré mi número, les podré canalizar porque no todo lo atiendo yo, tal vez un terapeuta familiar, uno de pareja, dependiendo al correo que están viendo, dependiendo el caso. Y siempre, siempre contestando, ¿eh? O sea, aunque igual y yo no sea la persona indicada para atenderlos, hay otros terapeutas que se dedican igual más a lo familiar, a lo de pareja. Yo sí doy terapia de pareja, pero tendría yo que escuchar un poquito lo que pasa con ellos y entonces ya referirlos y canalizarlos con todo gusto, porque siempre hay un camino para mejorar y hay muchísima gente en esta ciudad que da terapia y en las demás, así que gente muy buena. Ayúdala y gente muy buena. Y antes de que nos vayamos, yo solo quería mandarle un beso a mi papá. Ay, qué padre, yo también al mío. Y porque son lo máximo esos dos, los queremos muchísimo. Y además tu papá es mi padrino, o sea que doble, me toca esa figura tan padre que nos ha tocado tener, gracias a Dios. Mi papá, papillo, beso. Exacto, te Betillo, quiero. Beso, chalecillo, beso. Bueno, mi querida Julia Balcázar, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por compartir todo lo que sabes y por estar aquí con nosotros en Conciencia. Y por supuesto, gracias a ustedes por vernos, por estar con nosotros, por escribirnos, llamarnos. Pónganse en contacto, estamos en YouTube, estamos en Grace Balcázar Art y en Conciencia. Adiós, bye.